Esta mañana Ángel Verdugo nos acompaña por la línea telefónica. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal, muy buenos días. Una disculpa por no poder asistir a cabina, pero surgen imprevistos y pues hay que atenderlos. No te preocupes, te escuchamos con atención. Muy bien. Pascal, mira, ayer en la entrega de la constancia de presidente electo, una vez que el Tribunal Electoral o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección o declaró como válida la elección presidencial, pues el siguiente paso era entregar la constancia de presidente electo al triunfador de esa elección. Y ahí leyó un documento el interesado, vamos a decir, López, hoy presidente electo. Y algunas personas me preguntaron el día de ayer, o estuvieron preguntándome, ¿qué pensaba yo de esa intervención o de ese discurso de López? Lo primero que debo decir es que López, como muchos políticos en los tiempos que corren, no son buenos oradores. Tú no sé si hayas escuchado alguna vez en una grabación, simplemente por cuestiones de edad, pero grandes oradores en la presidencia de la República sin duda fueron don Adolfo López Mateos y contra lo que se diga de él por su desempeño también López Portillo, José López Portillo. Sí, la verdad es que si nos atenemos nada más a la oratoria, muy buenos ambos. Efectivamente, sí. Es decir, esos eran grandes y verdaderos oradores, al margen, repito, del desempeño y cómo se haya juzgado a cada uno de esos dos presidentes. Sin embargo, la tónica en el mundo, no nomás en México, o particularmente en el mundo occidental, que es el que podríamos, si no juzgar, analizar tomando en cuenta las similitudes de los idiomas que se hablan. Porque ya meternos al oriente, pues yo en lo personal no tengo elementos para juzgar si alguien que dice un discurso en chino o en japonés o en vietnamita es un buen orador. O sea, reconozco en ese sentido mi incapacidad para juzgar objetivamente eso. Pero de este lado del charco, como diríamos, la costumbre, o vamos a decir la nueva realidad política es que cada vez hay menos buenos oradores al frente de los estados o de los gobiernos. Esto quizá tenga alguna explicación, Pascal. Los temas o los problemas que enfrentan son más técnicos, particularmente en el ámbito de la economía. Hace 30, 40 o 50 años era la parte política, países en construcción, donde el desarrollo estabilizador, específicamente en México, permitía destinarle a la política, a la construcción o a los cimientos de algo que se decía en aquel entonces era la democracia, permitía esos devaneos, vamos a decir, oratorios. Hoy pues estamos ante un mundo y ante un México donde los buenos oradores en la política escasean. Si nosotros vemos el desempeño en ese terreno de los presidentes posteriores a López Portillo, encontraremos casi como regla mediocridades en ese arte de la oratoria. Miguel de la Madrid, un hombre que cumplió, vamos a decir, su encargo, un hombre gris en su comportamiento, con un habla pues plana. Posteriormente Salinas, pues cuántos chistes no se hacían en torno a su forma de expresarse. Hay que hacer política, mucha política, más moderna política. Era malo como orador. Pero ahí es donde entra ahora un aspecto que vale la pena señalarlo. ¿Qué es lo que dicen? Mal dicho, pero ¿qué es lo que dicen? Y entramos a una parte donde quizás Zedillo, mal orador por lo demás, pero decía cosas con sentido, vamos a ponerlo de esa manera. Oye, nada más déjame interrumpirte antes de que, porque vamos cambiando vamos adentrándonos en el tema. Yo agregaría a las razones por las que creo
que pues ya no hay tan buenos oradores como en el pasado, a que las posibilidades de escuchar o de enterarte de lo que dice un presidente, digamos, pues ya son muchas, ¿no? La radio, la televisión, los medios electrónicos. Antes, un orador solamente hablaba, bueno, imagínate en los tiempos de Lincoln, frente al público, ni siquiera con micrófono de por medio. Así es. Y necesitaba, por supuesto, dotes de oratoria, eran indispensables para comunicarse. Por eso tomé yo, en el caso de México, de López Mateos para acá, por razones mismas de las facilidades. En aquel entonces, con López Mateos, ya era la televisión, blanco y negro, si quieres, y la radio. Posteriormente, la televisión a color y la radio para llevar la señal a todo el país. Y efectivamente, hoy hay múltiples formas que lo que han hecho es llevar prácticamente en tiempo real lo que dice cada uno de los gobernantes. Ahí están los tweets de Trump. Efectivamente, ¿no? Así es. Sin embargo, todavía la oratoria sigue siendo de alguna manera el instrumento por excelencia, quizá porque tenga ese calor humano, pues. Pero si nosotros vemos los presidentes posteriores a López Portillo, veremos en términos generales malos oradores. Y además de malos oradores, con dificultades, porque las más de las veces, dada la complejidad de los temas, no los manejaban y lejos de aclarar, confundían. Entonces tenemos aquí dos problemas. Hay un mal orador, es decir, es una persona que habla mal, que no domina el arte de la oratoria, pero además está hablando de temas que no domina o que los ignora. Con esa visión juzgo yo lo que vi ayer. No es un discurso, es simplemente la lectura lenta como estila López hacerlo, y de temas que por lo demás son espinosos, por decirlo menos. Cuando él dice que se compromete a respetar a los otros poderes, y cuando escuchas tú a algunos de sus personeros decir que van a utilizar la aplanadora o la tabla, pues dices, bueno, ¿a quién le creo? El problema que tenemos aquí, Pascal, es un problema no fácil, porque tenemos personajes que, por ejemplo, todavía ahorita nadie ha sabido explicar con claridad a un país como el nuestro, que no es versado en cuestiones jurídicas, qué es la amnistía, por qué debe haber una ley de amnistía. Es decir, se han dicho cosas aisladas, a veces con posiciones encontradas, confundiendo indulto con amnistía. Nadie, y dice uno, ¿cómo es posible que en 4, 5, 6 meses nadie haya podido desde el poder explicar eso? Nadie. Y así entramos al tema de la desconcentración, tampoco, nadie ha podido dar argumentos con cierta lógica. Por allá, un eventual secretario, el 1 de diciembre estaré yo despachando en Puebla, Esteban Moctezuma. Dice uno, es decir, estamos aquí pues ante una situación donde confluyen dos elementos perversos en el ejercicio de la gobernación. Primero, no se es buen orador, es decir, no están esos dotes para convencer a la audiencia. Y segundo, al no dominar los temas, se hace un masacote ininteligible. Así es lo que pensaría yo ayer de la intervención de López. El otro problema que veo ya para terminar este comentario, Pascal, es que, como dice el refrán, hechos son amores y no buenas razones. Es decir, podremos tener un gran orador al frente del Estado mexicano, pero si esa persona no traduce en hechos eso que está hablándonos de una manera muy atractiva, muy bonita, como los grandes tribunos de la historia, de nada sirve. Que es el caso de López Portillo. Exactamente. López Portillo era un artista de la palabra, era un hombre con una capacidad oratoria y una dicción clarísima. Sin embargo,
pues vendía puras baratijas que al final de cuentas el país ya ves cómo lo dejó. Hoy estamos quizá también ante eso, Pascal. Estamos ante algo mal dicho, pero un conjunto de ocurrencias cuando prácticamente todas ellas no tienen el menor sustento financiero para sufragarlas de manera sana. Estamos, pues, como diría el clásico, ante la tormenta perfecta. Eso es lo que pensaría de la intervención de López ayer. Quisiera estar completamente equivocado y que por encima de sus pésimas dotes oratorias hubiese congruencia y claridad en sus planteamientos, cosa que dudo mucho, y por supuesto habrá que esperar todavía estos largos casi 4 meses que faltan al 1 de diciembre. Pues No muy sé bien. qué vaya a pasar, Sí. pero bueno, ahí queda pues nuestro próximo presidente constitucional, que le faltan 114 días para que llegue ese momento, y hoy todavía López es nada más presidente electo, de acuerdo a la decisión legítima, además, que se obtuvo con base en lo que marca la legislación vigente, la validez de la elección y su constancia de presidente electo, Pascal. Ángel Verdugo, muchas gracias. Ándele, nos vemos mañana en cabina. Aquí nos vemos. Saludos. Gracias, Ángel. Hasta luego. Ahí tiene usted el comentario de Ángel Verdugo.